Hay ocasiones en las que nos equivocamos de muy mala manera. De esas veces en las que esperamos estar haciendo lo correcto, pero terminamos haciendo exactamente lo contrario. Si se le preguntara, Guillermo diría que jamás pensó en hacer esto un drama. No se estaba alejando para que Samuel lo alcanzara en el aeropuerto, como en las películas cutre, y le rogara en medio de la multitud que se quedara, mientras le gritaba que lo amaba. No, él no quería eso. Aunque sí que de nuevo le preguntara, seguramente diría que no estaba seguro de estar haciendo lo mejor. Quería a Samuel, tanto que mientras caminaba por la sala de espera del aeropuerto, ya podía sentir que el corazón se le caía a pedazos. ¿Por qué estaba haciendo algo que resultaba tan doloroso? Después recordó esa maldita bofetada y esa conversación que había escuchado a medias cuando Samuel hablaba por el móvil. Maricón, era lo único que podía recordar, con un grito por parte de ese hombre. Y se dio cuenta que él no podía ser feliz de esa manera, no sabiendo que ese hombre estaría ahí para insultar a Samuel cada que le diera la gana, y menos cuando él se sentía culpable de eso. Samuel merecía un buen padre, uno que estuviese orgulloso de él por su increíble talento, por ser esa buena persona que Guillermo sabía era mínimamente. Y mínimamente, él merecía un padre que no lo insultara. Sabía que mientras estuviesen juntos eso no iba a poder pasar. Y la verdad era que a lo largo de la vida podemos enamorarnos de más de una persona. Pero bueno o malo, solo tenemos un padre. Necesitaba alejarse, poner kilómetros de por medio, porque si de algo estaba seguro, es que no iba a poder solo fingir indiferencia por ese chico que lo hacía sentir tanto. Y muy dentro de él sabía que la estaba cagando, que alejarse de alguien a quien amas es estúpido. Incontables veces había insultado junto con Catalina al protagonista de la película por hacer la misma gilipollez. Pero así somos. Actuamos justamente como no queremos. Ahora Guillermo se encontraba ahí, sentado en su lugar en ese avión, con las lágrimas a punto de salir y dándose cuenta cómo todos se veían felices mientras él se sentía tan miserable. Pero ya no había marcha atrás. Samuel estaba haciendo un completo gilipollas al gritonearle de esa manera a Catalina. Esa chica no tenía culpa de nada, pero es que nunca se había sentido tan desesperado en toda su vida. Y es que, aunque no le habían dicho nada aún, él sabía que las cosas no estaban bien. La presión en su pecho lo confirmaba. ¿Dónde está? Intentó parecer calmado en un principio, aún con las ganas que tenía de mandar todo a la mierda y empezar a romper cosas. No lo sé, él solo empacó sus cosas y se fue. Dijo que no iba a Madrid. Catalina respondió sintiendo miedo. Poco tiempo le había bastado para conocer a Samuel y cómo sus reacciones a veces no eran las mejores. ¡Joder, Catalina, ¿dónde está?, insistió, y no de muy buena manera. Y es que ella era su mejor amiga. Era como su maldita hermana. Tenía que saber dónde se había metido Guillermo. ¡Dije que no lo sé! ¡Mierda, ¿dónde está? Y con ese grito,
Samuel se estaba derrumbando. Así de poco había hecho falta para que él sintiera que todo el mundo, ese que se había vuelto cursimente bello, solo unos cuantos días atrás, estallaba justo en su cara. Se dejó caer en el sillón mientras cubría su cara con las manos. Es que varias lágrimas ya se escurrían por sus mejillas. Para Frank, ver a su casi hermano sufriendo de esa manera por alguien era algo nuevo y doloroso. Y es que él lo conocía de toda la vida. Sabía que ni siquiera cuando aquel asqueroso tío, cuyo nombre ni siquiera quería recordar, lo dejó, no lo había visto de esa manera. Pero lo peor era que Samuel no aceptaba ayudas. Nada había que pudiera animarlo. Ninguna palabra de aliento. Nada. Se hundía tanto como le fuera posible hacerlo. Y sacarlo de ese vacío no era tan fácil. Ni siquiera para él, que se podría decir que era quien lo más lo conocía. Voy a buscarlo. Samuel se levantó de golpe del sillón para dirigirse a la habitación de Guillermo ante las miradas angustiadas de Frank y Catalina. Sabía perfectamente que era lógico pensar en buscarlo, pero aún así les preocupaba lo impulsivo que podía llegar a ser. Se detuvo de golpe antes de entrar a la habitación para girarse de nuevo a Catalina. Creo que tú sabes lo importante que él es para mí. Así que por favor, júrame que de verdad no sabes en dónde está. Catalina no le mentía. De verdad no sabía. Guillermo había asegurado que no decirle nada de esta vez, porque la conocía demasiado bien. No era la clase de amigas que te dicen lo que quieren escuchar. Y sabía que ella no estaba de acuerdo con él. Se lo había dicho. Le había insistido de tantas formas para que se quedara y no funcionó. Te aseguro que si supiera ya te hubiera dicho. ¿Pero hay algún lugar donde crees que pueda haber ido? Por Dios, Catalina, piensa. Catalina trató de aclarar sus pensamientos. Tenía que poder adivinar dónde narices se había metido. Pues con Axel, tal vez. Definitivamente aquella no era la respuesta que Samuel esperaba escuchar. Sin poder evitarlo, esa punzada de celos se alojó justo en su estómago. Y sin quererlo también, una leve sonrisa se pintó en sus labios. No pudo evitar recordar que fue gracias a esos celos incontrolables que había besado a Guillermo por primera vez en aquella bodega del conserje, después de casi arrastrarlo por los pasillos de la academia, aún antes de reconocer que lo quería. ¿Podrías localizar a ese Axel? Le fue inevitable el tono hostil en su voz al pronunciar ese nombre. Era celoso y mucho. No iba a negarlo, y no podía hacerlo tampoco. Catalina fue inmediatamente a hacer la llamada, mientras Samuel entraba en la habitación de Guillermo con Frank a sus espaldas. No sabía qué esperaba encontrar, pero deseaba que algo, lo que sea, lo hiciera saber dónde se había metido. Nada más entrar se encontró invadido por ese olor que lo volvía tan loco y que ahora ya sentía que extrañaba. Súbitamente, las ganas de llorar volvieron a invadirlo.
y es que no podía creer cómo las cosas podían joderse en un abrir y cerrar de ojos. Hacía tan solo unos días había estado con Guillermo acostado en la cama, sintiéndose tan ridículamente cursi como le era posible. Ahora esa cama estaba vacía, con cosas revueltas regadas por todo el lugar. Al parecer Guillermo se había ido a la carrera, porque había ropa regada por todos lados, cajones abiertos y un marcado desorden. Samuel tomó una de las camisetas que estaban en la cama, y pese a lo ridículo que se veía, la presionó contra sí, sintiendo cómo ese olor lo inundaba, mientras las malditas lágrimas luchaban por salir. No podía sentirse más patético. Giró para encontrarse con la mirada compasiva de Frank. Doy vergüenza, ¿verdad? Frank negó con la cabeza. Se sentía tan mal de ver a su mejor amigo así, que casi sentía que si hablaba, su voz también se quebraría. Como buen amigo, tenías que haberme detenido, Frank. Tenías que haberme recordado que enamorarse es una mierda. Pero no lo es. Enamorarse no es una mierda. Y una ligera sonrisa en sus labios se pintó. Samuel se preguntó si es que acaso estaba perdiéndose algo. Y aún entre su propia tragedia personal tenía que preguntar: ¿lo dices por decir? ¿O lo dices porque lo sabes? Frank solo lo miró, visiblemente avergonzado. Samuel no recordaba jamás haber visto a su amigo sonrojarse. Frank definitivamente la había liado al decir eso. Este no es momento para hablar de eso, Samuel. Tenía que cambiar de tema antes de que las preguntas de Samuel terminaran por sacar la información que no le quería decir. No me digas que el señor tenga una novia semanal. Esta vez se ha caído. Samuel no pudo evitar una marcada sonrisa. Por unos momentos no eran él y su tristeza el tema de conversación. ¿Quieres por favor callarte? Aquello salió de los labios de Frank como un susurro. ¿Pero qué más da, hombre? ¿Quién va a escucharnos? ¿Catalina? Ella parece ser confiable. Lo que recibió Samuel por su atinado comentario fue una mirada prácticamente fulminante. ¡Que te calles! A Frank únicamente le había faltado soltarle un guartazo. No hacía falta ser muy inteligente para unir las piezas sueltas. Vamos a ver, Frank, sácame de una duda. Samuel se acercó un poco a su amigo para prácticamente susurrar en su oído. ¿Estoy entendiendo mal? ¿O te refieres a Catalina? La respuesta de Frank fue una hostia justo en la cabeza. ¿De verdad es ella? Te juro, Samuel, que si te escucha y se entera te parto la vida. Samuel casi olvidaba que estaba deprimido hasta los huesos. Una fuerte carcajada fue inevitable. Catalina irrumpió en la habitación para encontrarse a Samuel con una enorme sonrisa en el rostro y a Frank soltándole guantazos.
Una realmente bizarra visión, si tomamos en cuenta que hace unos momentos Samuel estaba prácticamente llorando, y se supone que Frank estaba para consolarlo. Frank nunca había estado tan sonrojado en toda su vida, pero Samuel inmediatamente después regresó a su realidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo el tal Alex ese? Él me aseguró que Guillermo no estaba en su casa. De hecho, dice que no ha hablado con él desde hace un tiempo. Aquello hizo sentir bien a Samuel por una extraña razón. ¿Y crees que diga la verdad? Yo digo que sí. Alex no es muy bueno mintiendo. Entonces me voy a Madrid. Y es verdad que, según Catalina, Guillermo no había ido para allá. Pero pudiera no haberle dicho a ninguno de sus pocos amigos dónde estaría. A sus padres tenía que haberles dicho. Pero, ¿dónde vas a buscarlo? No creo que esté con sus padres. Obviamente no. Pero ellos tienen que saber en dónde está. No podía perder más tiempo. Tenía que encontrarlo ya. La razón por la que hubiese decidido irse le daba igual. Él iba a convencerlo que regresara. De eso estaba completamente seguro. Después de despedirse de Catalina, se fue inmediatamente a su casa con Frank. Tenía que hacer mínimo una maleta básica. No sabía cuánto tiempo iba a estar fuera. Olvidaba, por supuesto, el detalle de que su querido padre lo había dejado sin un solo peso. Euro, dólar. Daba igual, no tenía mucho. Pero al menos con lo que él había ahorrado y algo de lo que Frank pudo darle, le servía perfectamente bien. Igual intentaría ir por Guillermo y traerlo de regreso rápido, aunque tuviese que atarlo. Guillermo se tumbó en aquella cama, que ahora le parecía tan pequeña. Aquella era su habitación de cuando tenía 10 años. A pesar del tiempo que había pasado, le parecía que todo estaba exactamente igual a como lo recordaba. Las mismas cortinas, la misma pintura, los mismos muebles. Al parecer sus abuelos habían querido conservar las cosas justo como él las había dejado antes de mudarse a Valencia. Y él de verdad lo agradecía. Después de todo se sentía como en casa. ¿Y cuál ha sido el problema, cariño? Su abuela asomó la cara por la puerta, intentando no entrometerse demasiado, pero deseando saber qué era lo que le sucedía a su pequeño. Pues creo que solo tenía que irme de ese lugar. Guillermo se incorporó en su lugar. Su abuela entró en la habitación para sentarse a un lado de la cama. ¿De qué estás escapando esta vez, corazón? Vaya que su abuela lo conocía muy bien. Guillermo siempre había sido así. A pesar de no considerarse una persona cobarde, quizá si se analizaba bien lo era. En el pasado siempre había preferido alejarse de todo aquello que le causaba conflicto. No estoy escapando de nada, abuela. Tragó saliva, sintiendo ese molesto nudo en la garganta de solo recordar la mirada de Samuel
y cómo seguramente estaría muy preocupado sin saber de él. Solamente estoy intentando no hacerle más daño a una persona. Y por tu forma de hablar, es alguien a quien quieres entonces. ¿Esa persona sabe que estás aquí? ¿O decidiste tú solo que alejarte era lo mejor? No, él no sabe que estoy aquí. Le tomó a Guillermo solo un breve momento para reaccionar, para dar reversa en sus palabras y darse cuenta que había dicho él, sin tomar en cuenta que su abuela no tenía idea de que últimamente sucedía algo nuevo en su vida. ¡Mierda!, susurró lo más bajo que pudo. Ni siquiera se atrevía a mirar a su abuela. Sabía que muchas veces las personas mayores tienen una forma de ver las cosas diferentes, por la forma en que fueron criados, sus creencias, sus prejuicios. La voz de su abuela lo hizo voltear. Pues yo pienso... Hizo una larga pausa mientras tomaba cariñosamente su mano. Que si él te quiere como tú lo quieres a él, todo va a estar bien. No dijo nada más. Se levantó de la cama y después de dedicarle una amable mirada, salió de la habitación, dejando a Guillermo aún más perdido en sus pensamientos. Definitivamente su familia a veces podía sorprenderlo. Una vez más, Samuel estaba en camino, rodeado de pasajeros inmersos en sus propios problemas y pensamientos. Nadie se daba cuenta cómo él se veía tan lleno de desesperación por llegar. En ese momento, iba en el tren rumbo a Valencia. Y es que afortunadamente, los padres de Guillermo sí sabían dónde estaba, y no había sido necesaria mucha insistencia para que se lo dijeran. Al parecer, solo Guillermo creía que haberse ido de esa manera había sido una buena idea, porque la madre de Guillermo no podía haberse alegrado más cuando vio a Samuel fuera de su puerta, con esa cara de desesperado, preguntando por su hijo. Pese a la pena que le causaba que se enteraran de la clase de padre que él tenía, Samuel les contó todo lo que había sucedido. Y a los padres de Guillermo no les hizo falta saber mucho más para decirle inmediatamente dónde podía encontrarlo. Se había ido con sus abuelos a Valencia, allá donde había pasado gran parte de su niñez y adolescencia antes de mudarse a Madrid para empezar con sus clases de música. Samuel estaba seguro que todo se arreglaría pronto. Tenía que ser así. No podía haberles durado tan poco la felicidad. Además, casi podía adivinar la razón por la cual Guillermo se había ido. Y si la causa había sido su padre, ya se encargaría de hacerlo entrar en razón. No podía permitirle a su padre que los separara. Después de bajar del tren, tomó un taxi hasta la dirección de la casa. Tuvieron que dar unas cuantas vueltas. Vaya que estaba complicado de encontrar. A cada segundo Samuel se sentía más desesperado. Quería verlo. No había pasado más que un par de días y se sentía completamente vacío, sin ver el rostro de su odioso novio que tanto quería.
y pensó que jamás había imaginado que fuera capaz de querer tanto a alguien. Y quizá fue por eso que lo que vio al llegar a casa de los abuelos de Guillermo lo destrozó. Y se preparó para cualquier cosa, menos para eso. Creyó escuchar el sonido de un cristal estrellándose en el piso. Su corazón se estaba haciendo mierda. Ahí, en la entrada de la casa, estaba Guillermo. Su Guillermo, besándose con una chica que desconocía. Samuel sintió que el estómago se le apretaba y sintió unas enormes ganas de que no fuera una chica, para poder actuar como una bestia y liarle a hostias. Pero no podía, y la rabia lo estaba carcomiendo. La decepción que sentía amenazaba con cegarlo. Y estaba volviendo, ese ser despreciable, en el que se convertía cuando el dolor lo rebasaba, estaba ahí, latente, a punto de joderlo todo. Y lo haría, iba a joderlo todo. Así que por eso tenías tanta prisa por largarte. La voz de Samuel hizo reaccionar a Guillermo, quien se alejó rápidamente de aquella chica, mientras sus ojos se abrían como platos por la sorpresa. Samuel, esto no... yo no... Las palabras no salían de los labios de Guillermo, y él nunca se había sentido más miserable en su vida. Estaba ahí intentando justificarse y no podía. No sabía qué decir. No podía creer cómo las cosas siempre se acomodan para algo que no significa nada, parezca completamente lo contrario. No te atrevas a decirme mierdas como esto no es lo que parece. Porque claramente es lo que parece. Es un maldito beso. ¿O vas a negarlo en mi cara? ¿Tienes el jodido descaro de negarlo? Guillermo se odiaba por no ser capaz siquiera de hablar y defenderse. Aquello había sido un beso, era verdad, pero no algo que hubiese buscado o querido. Sí, fue un beso, pero yo... ¡Vete a la mierda, Guillermo! Y Samuel se dio media vuelta, completamente decidido a largarse de ese lugar. A eso había ido. A ver cómo su supuesto novio se besaba, como si nada, con a saber Dios qué tipo de guarra. Quería que la tierra lo tragara por ser tan estúpido, por haber ido hasta Valencia a buscarlo, pensando en convencerlo para que volviera con él, mientras a Guillermo solo le hicieron falta un par de días para mandarlo todo a la mierda. Y ahora se daba cuenta de que había tomado todo lo de su padre como un maldito pretexto. Como él ya lo había predicho, a fin de cuentas, Guillermo se había dado cuenta de que podía tener a alguien mejor que él. Un estúpido que si ya había soportado sufrir una vez, podía hacerlo de nuevo. ¡Espera! A Guillermo ni siquiera le importaba que Linda estaba ahí, observando toda la escena sin entender nada. Y es que no se había tomado el tiempo de explicarle. Después de todo, lo que estaba pasando era su jodida culpa. Tomó a Samuel por el brazo, logrando que se frenara de golpe y volteara,
con una expresión de reproche que él no le conocía. ¿No vas a permitir que te explique nada? De un jalón, Samuel se soltó de la garra. ¿Y qué quieres explicarme? ¿Que te hartaste demasiado pronto de mis problemas? ¿Que después de todo no era tan sincero? ¿Y no me querías tanto como dijiste? ¿Que decidiste que puedes tener a alguien mejor que yo? Guillermo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que dudara de esa forma de él? Guillermo quería a Samuel como jamás se imaginó que él era alguien. Incluso sentía que sin él no le iba a ser posible seguir. Pero Samuel estaba cegado. Sus celos y su decepción estaban hablando por él. Y Samuel iba a joder las cosas todavía más de ser posible. Sin dejar que Guillermo respondiera nada. Fue él quien habló de nuevo, acabando con cualquier mínima esperanza de que las cosas se arreglaran. Que lo que iba a decir iba a doler, quizás más a él, pero al parecer, ese ser cabrón e hijo de puta, en el que se había convertido después de Tony, aún permanecía en él. Pues ¿sabes qué, Guillermo? Yo también puedo ser capaz de tener a alguien mejor que tú. Porque entérate de que nunca ha sido suficiente. Aquellas palabras salieron como cuchillos, dolorosas dagas clavándose, no solo en el corazón de Guillermo, también en el de Samuel. Armas de doble filo, porque estaban haciéndole a él el mismo daño, estaban causándole el mismo dolor que ahora veía en el rostro de Guillermo. Pudo ver cómo instintivamente dio un par de pasos atrás, alejándose de él. Y se arrepintió. Lamentó con toda su alma haber dicho aquello. Se sintió una mierda, la peor basura. Y es que, antes de sentir que Guillermo lo estaba dejando, prefirió ser él quien lo mandara a la mierda. Al final prefirió ser él quien quedara como el malo. Porque a fin de cuentas, eso es lo que él era. Y a él solo lo habían despreciado una vez, pero nunca más.